Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 19. Segundo libro de los Reyes de Israel, capítulo 19, verso 32. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 32. Cuando usted lo tenga, le invito a que se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante esta palabra del Señor que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Padre, te damos gracias, alabamos tu santo nombre, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor amado, por tus verdades, por tus principios, por todo lo que tú enseñas. Hoy quiero suplicar, Rey de la Gloria, Rey del Cielo, de que seas tú derramando de tu Espíritu a través de este estudio bíblico y de esta palabra que has puesto hoy en mi boca. Toma todo el control, Espíritu Santo. Tú eres el que predica, tú eres el que enseña, tú eres el que redarguye, el que ministra. Eres todo alrededor de nosotros, Señor. Y en medio de nosotros eres agua de vida eterna. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Ok? Aquí en la palabra del Señor veníamos viendo desde la semana pasada un tema que titulamos el miércoles pasado, un tema que titulamos Dios alrededor de mí. Dios alrededor de mí. Y veíamos algunos factores por los cuales muchas veces podíamos estar nosotros mismos impidiendo que Dios estuviese alrededor nuestro. Factores como cuáles. Estábamos viendo que Moisés, cuando bendice al pueblo, le dice: oh, no hay como el Dios de Jesurún. Y la palabra Jesurún significaba que el pueblo era recto, que el pueblo era correcto, que el pueblo era íntegro en todos sus caminos, ¿verdad? Uno de los factores que impedía que Dios estuviese alrededor de nosotros era que nosotros no somos rectos en nuestros caminos, no somos muchas veces dignos de ese Dios, ¿verdad? Pero también dice el texto bíblico que Dios hacía lo que era imposible para el hombre, pero le permitía al hombre que fuese y destruyese a aquellos enemigos que ya él había destruido, que ya él había avanzado. Entonces, una es la parte de Dios, lo que es imposible, pero otro de los factores que impide que nosotros veamos la bendición de Dios es el hecho de que nosotros queremos que Dios haga la parte de él y la parte nuestra también. Y la parte nuestra, cuando Dios nos dice: levántate, ve y recoge, ve y destruye, ve y hazlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces por conchudos también nos perdemos el hecho de que Dios esté operando y obrando, ver la posibilidad de que Dios obre a nuestro alrededor. Y el tercer factor que veíamos era la soledad. No hay camino más solitario que el camino del creyente, que el camino del cristiano, el buen cristiano. Porque todo buen cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera servirle a Dios, se va a ver necesariamente solo. De hecho, una iglesia que predique la palabra de Dios como viene, como es, que no predique teologías raras de prosperidad y de todo va a estar bien y tranquilos y no se preocupen, pare de sufrir. O sea, una iglesia que predique palabra de Dios de por sí va a ser una iglesia pequeña. Poco a poco va a pasar a ser una mega iglesia, porque eso no es lo que la gente quiere escuchar en estos últimos tiempos. Lo que la gente quiere escuchar en estos últimos tiempos es que Dios trae bendición sobre Israel, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y bueno, en fin. Entonces, muchas veces cuando nosotros como creyentes queramos vivir la palabra de Dios, vivir en la presencia de Dios, nos vamos a ver solos. Nuestra familia muchas veces no va a entender el por qué nosotros no queremos hacer las actividades que ellos hacen. ¿Por qué no queremos participar de las fiestas religiosas que ellos practican? ¿Por qué no queremos de pronto ir a las fiestas también que ellos hacen y participar de muchas cosas?
Ellos no van a entender y seguramente nosotros vamos a estar solos. El tercer factor por el cual muchas veces no vemos a Dios alrededor de nosotros es porque no queremos estar solos. Queremos ser populares. Y hoy en día estamos en un mundo de redes sociales donde todos queremos ser populares, ¿verdad? Hoy vemos a un rey que está siendo atacado por el enemigo. Hoy vemos a un rey que está siendo bombardeado por el enemigo, que está siendo perseguido a causa del enemigo. Su enemigo Sennacherib vino y lo sitió, lo rodeó, quedó allá afuera y está sacando por su boca una cantidad de palabras impresionantes diciendo de que ningún rey de Judá, que ningún rey se ha podido librar de su mano. Que no confíen en el rey de Israel, el rey de Jerusalén, en Ezequías. ¿Por qué? Porque el rey no los va a poder salvar. Y que tampoco confíen en el Dios de Ezequías. Y ahí fue donde se metió donde no debía. Ahí fue donde metió la pata, como lo decimos aquí en Antioquia, ¿verdad? Ahí fue donde se equivocó. Porque entonces dice que el Dios de Israel no podía defender a su pueblo. Que no confiaran en el Dios de Israel. Porque él tampoco. ¿Qué otro Dios? Dice Sennacherib allí en las puertas de Jerusalén. ¿Qué otro Dios ha podido librar a su pueblo de mis manos? Ninguno. Tampoco Jehová su Dios podrá liberarlos a ustedes de la mano del rey de Asiria. Asiria era un imperio orgulloso, un imperio soberbio, un imperio altivo que se atrevió a retar al Dios del cielo. Se atrevió a retar al Dios eterno y creyó que así tranquilamente podía venir y oprimir al pueblo de ese Dios y iba a salir invicto, iba a salir sin problema alguno. Ahora, la actitud que tomó Ezequías es lo que demostró realmente dónde estaba parado. Ahora, vamos a hablar de Ezequías hoy, pero vamos a hablar de la época, del tiempo de esa invasión, del tiempo, digámoslo de alguna manera, del tiempo bueno o del tiempo positivo. ¿Por qué? Porque la invasión de Sennacherib tuvo dos tiempos. El primer tiempo, en primera instancia, cuando Sennacherib llegó e invadió a Jerusalén, Ezequías lo primero que mostró fue su humanidad. Ezequías lo primero que mostró fue esta carne miedosa, esta carne que tiembla. ¿Y qué hizo? Dice la palabra del Señor que sacó todos los tesoros del templo. ¡Wow! Sacó los tesoros del templo y quitó inclusive los dinteles de las puertas de oro que él mismo había colocado. ¿Para qué? Para darles ofrenda, para darle ofrenda a Sennacherib. O sea, se rindió, entregó sus riquezas, entregó la bendición que Dios le había dado, la entregó con el propósito de que Sennacherib lo dejara quieto. ¿Y qué hizo eso? Que Sennacherib, que estaba en Laquis, ahora se viniera hasta Jerusalén. ¿Qué dijo Sennacherib? Lo que tiene es plata. Porque vio que sacó mucho tesoro, mucha riqueza. Y yo, si esto fue, dice Sennacherib, si esto fue lo que me mandó, entonces ¿cuánto sería lo que quedó allá? Vamos por todo. Y entonces, cuando vemos en primera instancia a Ezequías reaccionando, lo vemos reaccionando de una forma muy humana, de una forma muy yo, muy de nosotros. Sí, y me encanta poder ver esta condición y esta posición aún del rey, porque estamos viendo a un rey que no es ajeno, a una palabra que no es ajena a la condición del hombre, pero también no es ajena a la posición de Dios. ¿Qué sucedió? Que Dios le demostró a Ezequías y le mostró a su pueblo que por nuestros propios medios no íbamos a solucionar el problema. La solución no estaba en las manos del hombre. La solución no estaba en tus manos ni en las mías. La solución está en una forma diferente. Dios quería salvarlo de esta clase de situaciones de una forma diferente. Ok, entonces es la soberanía de Dios la que iba a salvar al pueblo y es la soberanía de Dios la que sigue salvando al pueblo. Ahora, la forma en que nosotros reaccionemos ante los momentos de presión, lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos, en los momentos de presión y en los momentos que nos atacan, es lo que va a demostrar nuestra fe o tal vez la falta de ella, la falta de esa fe.
la forma en que nosotros reaccionemos ante esas situaciones. Pero el Señor nos ha dicho que Él será escudo alrededor nuestro. El Señor nos ha prometido que Él nos protegerá. Y si Él dice que nos va a proteger y que nos va a guardar, ¿sabe por qué es? Porque en el mundo vendrán aflicciones. Porque en el mundo vendrán circunstancias difíciles. Porque en el mundo van a venir persecuciones. Porque van a haber temporadas duras. Y el Señor dice, aún en esas temporadas, aún cuando pases por el fuego, yo te protegeré. Y aún cuando pases por la tormenta, yo seré esa sombría, yo te guardaré, yo te protegeré, dice la palabra. ¿De qué manera? Entonces, en el texto encontramos como mínimo 3 factores para iniciar, 3 factores por los cuales Dios se ve motivado a mover su mano en favor de su pueblo. El miércoles pasado vimos 3 factores por los cuales nosotros impedimos que Dios camine alrededor de nosotros. Hoy vamos a ver, para iniciar, 3 factores por los cuales Dios se ve motivado a protegernos. Hay 3 cosas por las cuales la iglesia se tiene que preocupar. Porque eso fue lo que marcó la diferencia entre la primera temporada de Ezequías y la segunda temporada. Lo primero que vemos aquí para que Dios opere en favor de su pueblo es la oración de Ezequías. Hasta aquí, hasta el capítulo 19, hasta el versículo 14, lo único que hemos escuchado son pestes. Lo único que hemos escuchado es pandemia. Lo único que hemos escuchado son palabras de destrucción de parte de Sennacherib, diciendo te voy a destruir y nadie va a poder, y esto y lo otro, y tu Dios no te va a poder salvar, y nadie te va a poder sacar de esta situación, y te hundiste. Y recuerden todo lo que le decía con los jóvenes, compartíamos en el campamento, todo lo que le decía Sennacherib a los que estaban en el muro. Ustedes son los que tienen que obedecerme a mí, porque ustedes son los que van a comer popó y van a tomar orines. Ustedes son los que van a sufrir. Así les estaba hablando, en esos términos les estaba hablando Sennacherib al pueblo de Israel. Hasta el versículo 14 lo único que podemos escuchar es peste, peste y peste. Hasta el versículo 15 del capítulo 19, cuando dice la palabra de Dios: y oró Ezequías delante de Jehová. Aquí la historia empieza, wow. Usted va a notar ahí en la Biblia que la historia empieza a tomar un giro. Y eso es lo que sucede en su historia. En su historia. Tal vez usted en su historia lo único que ha escuchado son pestes. Tal vez lo que en su historia lo que usted hasta aquí ha escuchado son pandemia, es frustración, es dificultades. Tal vez usted tiene deseos, tiene proyectos y lo único que ha escuchado es: eso aquí no funciona, no, eso aquí no ha dado, ya otros lo han intentado y vea, ahí están en quiebra. Sí, usted, eso es lo que escucha. Pero ¿qué sucede cuando el verdadero creyente, cuando el Hijo de Dios ora? El poder de una oración empieza a darle un giro a la historia, una transformación a la peste, a la pandemia, a la destrucción. Y viene Ezequías y ora delante del Señor. Y mire lo que dice: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Estoy leyendo el verso 15 del capítulo 19. Que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Mire lo que está sucediendo. Ezequías ora. ¿Cuál es el tema principal de la oración de Ezequías? Señor, esta pandemia está muy dura. Señor, mire mis opresores. Señor, esto es imposible. Señor, ayúdeme. No. Una característica especial de esta oración de Ezequías es que trajo lo espiritual como algo real. Mire, fíjese muchas veces en su oración, querido hermano, y dése cuenta, compárela con la de Ezequías. Ezequías trajo
lo espiritual como algo real. Puso lo espiritual, lo que está sucediendo a nivel espiritual, lo trajo y lo puso como algo real, como algo que lo podía defender de un enemigo material que estaba allá afuera, sentado esperándolo para destruirlo. Ezequías vino y dijo: Señor, tú eres real, tú eres Dios, tú eres vivo y eficaz, tú puedes destruir a mi enemigo. Él no vino a quejarse de su problema. Él vino a demostrar que él estaba creyendo, que él estaba creyendo a una palabra, que él estaba creyendo a un Dios verdadero. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos empezar con una oración a transformar la vida, a transformar nuestra historia, a transformar nuestro presente? Cuando viene un médico y te decreta, te diagnostica una enfermedad tal vez no terminal, pero tal vez sí muy molestosa que te va a causar problemas durante mucho tiempo. Tal vez una enfermedad que sabes que no se va a quitar, sino que vas a tener que vivir toda la vida con ella. Y tú vienes y coges la oración y dices: tú eres el Dios de los cielos y yo sé que lo espiritual está por encima de ese diagnóstico médico. Y le presentas ese diagnóstico médico al Señor, creyendo que lo espiritual es más efectivo y más poderoso que lo material. Amada iglesia, tenemos que aprender a orar para transformar las cosas, para transformar nuestra historia. Oraciones que transforman historias son las oraciones que vienen reconociendo la grandeza de Dios, que empiezan con eso. Ahora, es interesante porque con el venir delante de la presencia de Dios al altar, él está teniendo un acto físico. Él está haciendo un acto físico. ¿Qué acto físico? Él no se quedó en el templo. Él no se quedó en su palacio, en el palacio real. Él no se quedó allí. Ay, Señor, si usted me ayudara. Señor, tenga misericordia. No, él sabía que donde habitaba la presencia de Dios, en el templo. ¿Y qué hizo él? Caminó hacia el templo con esas cartas que estaba enviando el rey, que estaba enviando el general del ejército, Sennacherib, en nombre del rey de Asiria, y se presentó delante de Dios. Dice que se postra y riega sus cartas delante de él. Es un acto físico. Un acto físico que está estableciendo la autoridad celestial en el dominio invisible. Con un acto físico de ir al templo, está estableciendo una autoridad superior. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero Dios también quiere ser alabado con sus actos físicos. También quiere que usted cambie la historia con un acto físico de adoración. Cuando usted está deprimido por esas noticias, cuando usted está mal por esa condición que le ha tocado vivir, usted lo primero que piensa es: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero ir a escuchar palabra y mucho menos quiero ir a una alabanza. Yo estoy triste, hoy estoy de luto, hoy estoy en problemas, estoy en dificultades, y el Señor te dice: levántate de esa cama. Yo quiero un acto físico de alabanza, porque yo soy el que va a cambiar tu historia. Pero yo quiero que tú me creas, y si tú me crees, tú te levantas de esa cama, y el día que no quieres ir a la iglesia, con mayor razón, tú vas y haces ese acto físico declarando la autoridad espiritual, declarando esa autoridad celestial en el dominio de lo que está pasando a nivel invisible. Tú estás declarando: tú ya ganaste esa batalla. Y cuando tú no quieres orar, entonces con mayor razón tú vas a tu habitación y te postras y te arrodillas, un acto físico, y levantas tus manos. Si usted se da cuenta, en la palabra de Dios hay cantidad, está llena de actos físicos del pueblo de Israel, actos físicos de que demostraban la autoridad y el poder de Dios. Cuando los reyes estaban sitiados, cuando los reyes se veían en problemas, ¿qué hacían? Cuando iban a ir a la guerra,
Cuando un rey confiaba en Jehová su Dios, lo primero que hacía como acto físico era que mandaba al grupo de alabanza adelante. Eso es un acto físico de confianza. No mandó a los de los escudos, no mandó a los caballos, no mandó a los de las flechas, mandó al grupo de alabanza. O sea, yo me defiendo a punta de trompeta. Eso es lo que el rey decía, lo que el rey hacía. Y era un acto físico que establecía la autoridad de aquel que tiene el poder. Sus actos físicos establecen la autoridad de quién. Tus actos físicos establecen la autoridad. Mire, yo quiero ir por un momento, quiero contarles en 1 Samuel, capítulo 4, primer libro de Samuel, capítulo 4, mire lo que el pueblo hizo. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 al 7, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, imaginen lo que hizo el pueblo de Israel. Estaba perdiendo la batalla y habían muerto habían muerto 4,000 hombres en batalla del pueblo de Israel. Estaban perdiendo la batalla. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice que aconteció cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra, y entonces dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Hubo otros factores, lamentablemente, de parte del pueblo de Israel, que afectaron el hecho de que el pueblo pudiera ganar esa batalla. Y era que el pueblo definitivamente estaba en pecado y definitivamente se había apartado de Dios. Pero este pedacito, cuando el pueblo de Dios lleva el arca y tiene un acto físico, es un acto físico que estableció la autoridad de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué efecto causó en el enemigo? Tuvo miedo. ¿Ya se fueron? No, pero tiene miedo. Cuando usted hace ciertos actos físicos, el enemigo empieza a temblar. No se ha ido. Ojo, yo no le estoy diciendo pare de sufrir. Usted vino a la iglesia y se acabaron los problemas. No le dije pare de sufrir. Usted se arrodilló y oró y levantó sus manos y ya los problemas están yendo. Pero créame, ya el enemigo está temblando. Porque ya se dio cuenta. Se fue para donde yo no quería que se fuera. Se fue a establecer la autoridad celestial en este problema. Ya este problema está pasando. Ya no es tú y yo. Ya es tú contra Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Cuando vino y se derramó delante de la presencia del Señor, colocó lo celestial por encima de lo material. Su acto físico, ¿qué fue lo que hizo? De que ahora se fuera entre Sennacherib y Dios. Entre ellos, entre Sennacherib y Dios, puso esto a un nivel espiritual. Entonces, también en el libro de Nehemías, capítulo 8, en el versículo 5 y 6, no lo vamos a buscar. También cuando Esdras viene y encuentra el libro y abre el libro delante de la congregación, escucha eso, qué impactante. Uno de los actos físicos que cambió la historia de Israel, que cambió la historia de un pueblo. Cuando Esdras viene ahí en el libro de Nehemías, el capítulo 8, y dice que abre el libro de la ley para empezar a leer, apenas va a empezar a leerlo, todo el pueblo, ¿qué hizo? A tierra todos, a tierra inmediatamente a adorar. Un acto físico que está estableciendo la autoridad celestial. Y Dios está demandando de la iglesia hoy actos físicos que establezcan autoridad celestial, que traigan el reino de los cielos a esos problemas. Y ese tipo de oración entonces empezó a girar. Ya hay miedo, al menos de parte del enemigo que se creía tan seguro, de parte del enemigo, de parte de las dificultades, de parte de Satanás, que te trajo ese pensamiento de que te voy a acabar, te voy a destruir, te voy a robar tus hijos, te voy a dañar la salud, te voy a matar, ya empezó a tener miedo. Satanás empieza a tener miedo y usted empieza a darse cuenta: esta enfermedad no es conmigo, esta enfermedad es con Dios.
esta crisis no es conmigo, esta crisis es con Dios. Y eso empieza a cambiar las cosas. Pero entonces, ese es uno de los factores que motiva a Dios a mover su mano cuando el hombre reacciona de esta manera. Cuando el hombre quiere creerle a lo sobrenatural. Primer factor importante que usted y yo debemos de tener y preocuparnos por ello. Pero en segundo lugar lo encontramos en el verso 31. En el verso 31 dice: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios dice que de ese pueblo Dios iba a sacar un remanente. Y esto es lo importante. Mire, Dios está seguro. Cuando usted reacciona de esa manera, cuando usted impone lo celestial, cuando usted impone lo espiritual por encima de lo material, por encima de las dificultades, ¿sabe qué dice Dios? No solamente tiene que ver con usted. De aquí va a salir un remanente que adore a Dios. De aquí va a salir un pueblo que exalte el nombre de Cristo. Y no se trata solamente de mí, se trata de mi hijo, se trata de los hijos de mis hijos, se trata de las generaciones futuras, que son las que Dios quiere transformar. Y Dios está diciendo: mire, hay un remanente que va a salir de acá, y por ese remanente, tenga en cuenta, el pueblo de Israel siempre estuvo creyendo en Dios en un altibajo impresionante. Creía en Dios y luego pecaba y se apartaba de Dios. Y según el rey que fuera, cuando había un rey que confiaba en Dios con todo su corazón, el pueblo confiaba en Dios con todo su corazón. Pero una vez que se murió Ezequías, empezó a reinar su hijo Manasés. Y cuando Manasés empezó a reinar de la peor manera. Hizo todo lo que odiaba y detestaba a Jehová. Creó altares, un templo impresionantemente grande en Jerusalén al dios de los filisteos, a Dagón. Porque fue allá a Egipto y a los filisteos y se dio cuenta que qué templo tan bonito, cómo les ayudará a ellos. Voy a construir uno de esos mismos allá en Jerusalén. Convirtió el templo de Jehová en bodega, lo desechó. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Peleó? Dios aquí no estaba ni siquiera teniendo en cuenta al pueblo. Porque si tuviera en cuenta al pueblo para defenderlo, más fácil lo destruía. Porque el pueblo no tenía un corazón transformado. Pero Dios está diciendo: donde hay uno como Ezequías que me adora, de ahí sale remanente. De ahí sale un pequeño remanente, de ahí va a salir algo que me sirve. Mire, yo le doy gloria a Dios por ese remanente, porque si no fuera por ese remanente yo no estaría aquí parado. Yo no vengo de las mejores familias de Manrique. Yo no vengo de una familia ni adinerada, ni siquiera mis hermanos creen en Cristo. Ni siquiera mi familia. Tengo 2 hermanas, gloria a Dios, que conocen a Jesucristo, lo siguen y le aman con todo su corazón. Pero tengo otros hermanos que no conocen de Cristo y viven para sus propias cosas, para su propio mundo. Pero tuve un papá y una mamá que clamaron a Dios y que cuando tenían dificultades clamaban y decían: Señor, mira, ahí están las cosas. Y gloria a Dios por esos 2 siervos que clamaron. Ahora mis hermanas y yo estamos siguiendo en los pasos de Cristo. Hubo remanente en mi familia, hubo remanente en mi casa. Y lo que Dios está diciendo para ti es: si tú invocas mi nombre, va a haber remanente, y por ese remanente yo voy a salvar a mi pueblo. Yo voy a sacar adelante, yo voy a actuar, yo voy a mover mi mano a favor tuyo por ese remanente que ha de salir. Porque si tú clamas a mí, estás transmitiendo esa bendición. Pero en tercer lugar lo encontramos en el verso 34, dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y si usted no creía entonces en lo del remanente, ahora escuche esto. ¿Por qué está salvando Dios al pueblo de Israel? Por amor a su promesa. ¿Que se la hizo a quién? ¿Hace cuánto se murió David? Pero ¿hace cuánto David se había ya
esfumado de la tierra, ya ni siquiera existía. Y Dios viene y dice: yo recuerdo a mi siervo que clamaba a mí, que se deleitaba en mí, y por amor a ese siervo, hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta generación, yo voy a perdonar y voy a liberar a este pueblo. Usted está garantizando, cuando adora a Dios, cuando usted invoca a Dios y cuando pone esas dificultades en la presencia del Señor, usted está garantizando una generación de bendición. Nosotros los padres nos preocupamos mucho por los hijos. Nos cargamos mucho por los hijos. ¿Qué va a ser del futuro de ellos? Y entonces si salió del bachillerato, y entonces será que sí se va a graduar, y entonces será que va a estudiar después, y cómo le voy a dar el mejor estudio, y cómo le va a dejar la mejor herencia, y entonces no, que tenga una casita para vivir, para que no tenga que preocuparse de nada, y que quién va a ser el esposo, quién va a ser la esposa, y esa tiniebla, vea, se le está rimando, uchi. Uno es todo el tiempo peleando por los hijos, rodeándolos, guardándolos, levantándolos. ¿Sabe qué nos decía Dios en estos días? No te preocupes, que el futuro de Él está en mis manos. Yo tengo planes. Y los planes de Dios, entendimos, son diferentes a los nuestros. Son muy diferentes a los nuestros. Uno quiere que se gradúe, que estudie, tenga una carrera, una profesión, y Dios dice: yo tengo otros planes. Y los planes míos son mejores que los que tú tienes en mente. Son mejores porque yo lo voy a sostener. Yo lo voy a sustentar. ¿Por qué? Por amor a ti, que clamas a mí. Por amor a ti, que cuando tienes problemas te humillas y reconoces que lo celestial tiene más autoridad que cualquier otra cosa. Por amor a ti, no te preocupes, está en mis manos. Y aun cuando falle y aun cuando caiga, yo le levantaré, yo le sustentaré. Dice el Señor, es la promesa que nos está haciendo acá. Está diciendo a través de su palabra que Él lo puede hacer. Ahora, cuando el pueblo de Dios garantiza estas cosas, cree en estas cosas, le cree a lo celestial, le cree a lo sobrenatural y pone esa autoridad celestial en ese dominio, en esa guerra invisible que se está dando, cuando viene el pueblo de Israel, cuando viene el pueblo de Dios y entonces coloca esa autoridad, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Escuche eso. No entrará esa peste, esa pandemia, esa persecución, esa quiebra, esa dificultad, esa enfermedad que te están diagnosticando afuera. No va a entrar. No va a entrar. Porque tú colocaste lo celestial por encima. Y tus actos físicos hablaron de lo celestial, no de lo material. ¿Qué sucedió cuando Ezequías quiso con lo material venir a defenderse en contra de los opresores? Agrandó el problema. Y yo creo que en cierta forma nosotros hoy en día estamos acostumbrados y el gobierno nos está invitando a que agrandemos el problema. A cada cosa, discúlpenme la expresión y no estoy en contra de nada, pero a cada cosa le tenemos su vacuna. Y estamos respondiendo de una forma física a una cantidad de cosas espirituales. Y créame, la seguridad que tenemos hoy en día y la protección que tenemos hoy en día, yo sé que la medicina es creada por Dios y no lo dudo, pero nuestra seguridad está en Cristo. Está en Cristo. Y yo veo muchos cristianos que se están vacunando y creen que ya están inmunes y super hiper mega protegidos y rodeados, que porque el super hiper mega vacunado. De igual le da. Si usted no sigue confiando en Cristo, a usted le da esa vaina. Y le da otra peor y otra. Y enseguida viene otra y a cada cosa le vamos a buscar una razón física. Yo no le digo que confíe o no confíe, que la vacuna, que no la vacuna. Mire, nuestra seguridad está en Cristo. Y cuando nosotros colocamos lo espiritual por encima, ¿qué dice la palabra? Caerán a mi lado 1000
y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Uy, porque he puesto mi confianza en Jehová mi Dios, porque yo confío en Él, no porque confío en lo que pueda materialmente hacer, no porque confío en lo que mi seguridad, mis manos me dan. No, yo confío en Jehová. Yo confío en mi Dios, que Él es mi protector. Entonces dice, el problema no va a entrar a tu casa. No va a entrar a tu casa. Esa es la mejor seguridad, esa es la mejor vacuna, esa es la mejor protección. Yo clamar al Señor y decir, en tus manos está mi futuro. Señor, los médicos están diciendo que yo tengo que hacer esto. Los médicos están diciendo que yo tengo que vivir con esto. La economía del país está diciendo que yo tengo que vivir en quiebra. La economía está diciendo, Señor, que no me alcanza para mercar. Señor, ahí te están escribiendo, eso es contigo. Yo confío en lo espiritual, yo confío en lo celestial y yo sé, Señor, que tú tienes cosas espirituales para responder a esto, Dios. Venías algo. ¿Ya cerraste? Ok. Bueno. Entonces, viene y dice, Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Y ahí está diciendo, no entrará ese hombre. Mire, ese ataque no entrará en la ciudad, ni echará saeta en ella. Es que ni una flechita, es que ni una flecha va a poder entrar en tu casa, dice. Ni siquiera va a poder echar una saeta en tu ciudad, ni físicas que puedan dañar, nada, ni verbales que puedan desmotivar. ¿Qué sucede con el creyente? ¿Qué sucede con el Hijo de Dios cuando toma la decisión de decir yo creo, yo le creo a Dios? Ni siquiera las saetas verbales le pueden dañar de su postura. Las saetas verbales no le pueden dañar de su posición, de donde él está parado. Y puede venir el enemigo a decir, te voy a destruir. En serio, hágale si es capaz. Ahí está el Señor que me defiende. Ahí está el que acampa alrededor mío. Mire, es que las saetas están llegando constantemente. El enemigo está tratando de tirar saetas. Yo tengo que reconocer, esta semana el enemigo me tiró una saeta muy fuerte, muy dura. Y yo testificaba en la predicación pasada y decía, no todo va a estar bien en la vida, no todo está bien. Sí, yo no puedo decir que todo va a estar bien cuando hace 15 días me tocó invertir 500 y pico de miles de pesos en una pila de la gasolina del carro. Luego 8 días después me toca comprarle una batería de 300 y pico, y luego me toca llevarlo al mecánico esta semana y son otros 500,000 pesos, otros 480,000 pesos. Y cuando yo veía gastos y pesados, créame, no hay con qué. Y yo veía esos gastos, el enemigo tiró su flecha. ¿Y sabe qué flecha me tiró el enemigo? Y puso en mi corazón. Es que ese carro es demasiado lujoso para ti. Es que ese es demasiado caro para ti, tú eres pobre. Así lo pensé. Mire, tú deberías tener un carrito más. Tú no tienes con qué sostener un carro de estos. Es que estos son carros que los repuestos valen. Tú deberías tener un carro que de menos precio y que los repuestos sean baratos, económicos. Y yo terminé pensando eso. Yo debería tener entonces más bien otro. Yo creo que me equivoqué. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Sabe qué trajo a mi mente este fin de semana? ¿Recuerdas cuando te montaste por primera vez a ese carro? Que tú y toda tu casa, mi hijo y mi esposa, nos montamos. Olía a marihuana. Habían hecho un paseo en él. El carro estaba pasado a marihuana y a pecueca. Tenían un nochero en el baúl lleno de ropa sucia, medias, calzoncillos, de todo, oliendo asqueroso. Nosotros nos montamos en ese carro e inmediatamente todos tres sentimos que a nivel espiritual dijimos, este es. El olorcito se lo saco yo. Por eso yo no tengo problema, pero siento que esta es la bendición de Dios. Y un carro que valía 20, 21 millones, el Señor nos lo dejó ese día en 17 millones. Se ajustó a nuestro presupuesto.
Y el Señor volvió y trajo ese recuerdo a mi mente y me dijo: ¿se te olvida quién te lo dio y en qué forma te lo dio? Porque estás diciendo que tú no tienes acceso a él. El enemigo lanzó su flecha. ¿Y sabes qué pasó? Dios puso su escudo y dijo: aquí no va a entrar. Esas flechas de palabras del enemigo, esas cartas del enemigo, no te van a desmotivar, no te van a bajar la moral. No, antes te la van a subir. Sabes que el enemigo va a empezar: definitivamente es que uno nació para ser enfermo. Pues ¿qué más vamos a hacer? Uno tiene que acostumbrar a que vamos a vivir enfermos toda la vida. Y el Señor viene y se levanta y te dice: se te olvida quién te formó, se te olvida quién te ha sanado, se te olvida quién te sacó de la escoria. Y entonces el enemigo viene y dice: pero es que tú estás destinado a vivir pobre, tú no tienes cómo sacar eso adelante, pero ¿para qué sigues peleando? Ya, es que eso no es para vos, eso es para otros que tienen más iniciativa. Y el Señor viene y coloca su escudo y dice: se te olvida quién fue el que te dio la promesa, se te está olvidando quién fue el que te llamó cuando no tenías nada, se te está olvidando quién te rescató. Las flechas no van a entrar, ni una flecha más va a poder entrar a tu casa cuando tú te postras delante del Señor y pones lo espiritual, autorizas lo espiritual a que venga y rodee tu casa. Y vienes y dices: la autoridad celestial en el reino invisible gobierna. Señor, ahí te están escribiendo, ahí te están diciendo, el enemigo te está diciendo cosas, pero en el nombre tuyo yo dejo que tú pelees esta batalla, Señor. Esto es contigo y yo le creo a eso. Y cuando empiezas a hacer actos físicos de alabanza y de exaltación a tu Dios, no echará ni una saeta. Y lo que más me impactó de esa promesa es que viene y complementa diciendo: no echará una saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo. No vendrá delante de esta ciudad con escudo. ¿Y uno para qué utiliza los escudos? Ahora resulta que Sennacherib que se tiene que proteger. Ahora resulta, el Señor está diciendo: no solamente no va a poder atacar, sino que ni siquiera se va a poder defender. Y ahí es donde yo veo cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en nuestra vida. La palabra de Dios enseña que cuando Pedro confiesa a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: lo que acabas de decir no te lo ha enseñado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está has recibido una revelación del cielo. Y a ti te digo: tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre esa confesión que Pedro acaba de hacer, yo voy a fundar mi iglesia. Yo voy a fundar mi iglesia. Jesús le dice: yo voy a fundar una iglesia sobre esa confesión. Todo el que confiese que Jesús es el Señor va a ser parte de esa iglesia, va a ser una roquita más en esa iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche eso: se levanta una iglesia con todos los que confiesan que Jesús es el Señor, y las puertas del Hades no prevalecen. ¿Cómo así? ¿Dónde está el Hades? Encerrado en una muralla. ¿Dónde está la enfermedad? Encerrada en una fortaleza. ¿Y por qué está encerrada? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Porque usted clamó a Jehová. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Dónde está la iglesia? Ahora la iglesia está afuera, atacando la fortaleza, el dominio del mal. Nosotros estamos llamados a atacar, no a defendernos. Nosotros tenemos quien nos defienda. Usted y yo ataquemos lo que el Señor nos está diciendo que ataquemos. Y está diciendo: no solamente Sennacherib no te va a poder atacar, sino que la mejor parte es que no se va a poder defender de ti. No se va a poder defender de ti. Ay de aquellos que digan que vienen por nuestros hijos. Que el Señor los proteja y que ojalá y crean en Cristo como creo yo, porque los vamos a destruir.
van a venir aquí por ellos y van a salir con la cola entre las patas, llorando de arrepentimiento por haberse atrevido a retar a Jehová nuestro Dios. Ay de aquellos que se atrevan a decir que van a hacer algo para que nuestra economía se acabe y se quiebre. Ay de aquellos enemigos que se atrevan a levantar palabra en contra nuestra, a maldecirnos, porque lo que la palabra de Dios dice es que Jehová nuestro Dios bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a todo aquel que levante palabra en contra nuestra. A todos aquellos que nos maldigan. Su palabra sigue siendo fiel. Su palabra sigue siendo verdadera. Y aquí lo vemos. Eso es lo que Dios le dijo. No vendrán delante de ti con escudos. Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra aquí? Por el mismo camino que vino, volverán. Dice el versículo, voy al versículo 29 y 30, donde Dios le habla a Ezequías. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año, lo que nacerá de suyo. Wow. Y el tercer año, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Yo quiero, con base en la palabra, poder decretar hoy, ya no más teología de la prosperidad. En esta iglesia se predica teología de la obediencia. Hoy vamos a cambiar la teología de la prosperidad del mundo por la teología de la obediencia. Si tú obedeces a la palabra del Señor, el Señor está diciendo, el primer año comerás de ello. Es que me impacta. 2 años comiendo de cuenta de ellos. Mire, toda guerra, y tengan en cuenta esto, toda guerra tiene un botín. Eso no es. Usted sale a la guerra a pelear contra alguien y el que gane algo tiene que ganar. Y si no, ¿para qué peleó? Bueno, no falta que pelee por nada, pues el que sea feliz boleando machete. No falta ese, pues, pero no. En realidad, toda guerra tiene un botín. Y el Señor está diciendo, y de hecho, usted ve aquí que en el versículo 35, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos y muertos. En Isaías y aún en Crónicas menciona esta historia y dice que el pueblo de Israel salió corriendo a coger el botín. Y lo que la palabra le está prometiendo es, durante 2 años te va a dar vida ese botín. Vas a vivir, vas a comer y te vas a alimentar. ¿Sabe de qué? De las riquezas de los injustos. Dios va a utilizar a los injustos para tu provisión. Cuando tú declares la riqueza espiritual sobre tu casa y tus actos físicos dejen de estar siendo para confianza en tus propias obras, en tus propias manos. Cuando tú dejes de correr con cosas materiales y empieces a decirle al Señor, Señor, ahí te mandaron una cartica del banco. Señor, ahí te la mandaron. Y están diciendo que te van a quitar la casa que tú me diste. Y están diciendo que me van a quitar la empresa que tú me regalaste. Señor, y están diciendo, mira, ahí te mandaron una carta del hospital. Y están diciendo que me van a quitar la salud que tú me diste, que tú pusiste en mí. Señor, haga algo, eso es para usted. El día que usted empiece a declarar con actos físicos que Jehová su Dios es poderoso, dice, las riquezas de los injustos van a ser para tu provisión. Y el tercer año, dice aquí el texto bíblico, versículo 29, y el tercer año vas a sembrar, vas a segar y plantaréis viñas. ¿Y sabe por qué me impacta tanto esto? Y con eso te quiero terminar, mire, porque el pueblo, ¿cuánto tiempo lleva sitiado? ¿Usted sabe lo que significa cuando sitian a un pueblo?
Nadie puede entrar, nadie puede salir. No puede entrar comida, no puede haber comercio. ¿Usted sabe cómo está el pueblo de Israel? Endeudado, alcanzado. Así Dios mate a todo el pueblo, así Dios se lleve a todos en Sennacherib, se los lleve. El pueblo ya estaba a punto de morir de hambre. El pueblo ya estaba desde acá. Ya estaba en las últimas. En la última condición. ¿Ya qué quedaba? Salir y rendirse ante Sennacherib, ante la pandemia, ante la crisis económica, ante la enfermedad, ante las deudas. Me rindo, me declaro en bancarrota, brazos caídos, hagan conmigo lo que les dé el deseo. Eso es lo que le quedaba al pueblo. Así dijeran los de Sennacherib, los de Asiria, nos vamos. El pueblo ya está en bancarrota. Entonces Dios idea un plan. Ya que con tus propias cosas, con tus propias riquezas, con lo tuyo, con lo que yo te he dado, ya lo perdiste por desobediente. Sacástelo del templo para dárselos a ellos. ¿Cómo te ocurre? Sí, Dios aquí no le dijo, vea, con eso hubiera vivido. Vea, ¿qué tal? No se puso a sacarle cuentas. Usted no me obedeció desde el principio y ahí tiene. Ahora yo lo libro y mire, no. Cuando Dios perdona, perdona en serio y punto. Dios es el único que perdona y te borra hasta muchas veces las consecuencias de tus errores. Y viene Dios y le dice a Ezequías, ¿sabes qué señal te voy a dar? Vas a vivir de las riquezas de ellos, porque yo sé que no tienes con qué. Porque yo sé que los 2 primeros años no vas a tener con qué vivir. Yo te voy a sostener con las riquezas de ellos. Y salió el pueblo de Israel, cogió el botín y vivió de las riquezas de Asiria. Y Dios le proveyó y lo sostuvo hasta 3 años, hasta el tercer año, cuando ya tuvo la posibilidad de sembrar y volver a vivir en paz. Su economía se estabilizó, su salud se estabilizó, su fortaleza se estabilizó. Pero mientras tanto, Dios se encargó de ser su proveedor. Dios pelea por ti. Dios quiere pelear por ti. Dios quiere ser tu proveedor. Dios quiere ser tu sustento. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos. Hay una canción de Nancy Amancio que se llama Mi Proveedor. Muchos de nosotros la conocemos. Y yo te quiero invitar a ti a que tú la confieses hoy con tu corazón. Porque han pronosticado un año de derrota para mi país. Ellos han hablado de cosas infinitas. No saben que Dios pelea por mí. Amén. Si tú crees eso, yo te invito a que te coloques sobre tus pies y escuches esta canción. Escuches esta letra. Si no la conoces, escúchala, pero confiésala. Empieza a confesar en este momento. Tú peleas, tú levantas todo alrededor mío. Mi proveedor está en el cielo. Empieza a tener actos físicos levantando tus manos. Empieza a tener actos físicos doblegando tus rodillas. Empieza a tener actos físicos saltando, declarando la victoria, así como el pueblo de Israel lo hizo. Empieza a tener actos físicos declarando, aleluya, el Señor ha venido en libertad de nosotros. El Señor ha venido a rescatarnos. Oh Señor, tú eres grande. Empieza a tener actos físicos ahora. Ellos han hablado de cosas que van en contra de mi vivir. No saben que Dios está conmigo. No saben lo que Él me ha prometido. Oh, sí, Señor. No saben que el reino de los cielos está dispuesto para mí. Y este pueblo sabrá que Dios pelea. Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor. Nada faltará, pues a mi lado está Jehová, que pelea por mí. Con sus brazos Él me cuidará, con su escudo me defenderá. A mi lado estará. Si lo crees de todo tu corazón,